Pues estábamos hablando estos días cómo Dios llama, Dios elige, espera nuestra respuesta y cómo Jesucristo es el elegido del Padre. Y toda elección ahora el Padre la hace por medio de Cristo. Cristo elige, Cristo es el que llama ahora en nombre del Padre. El Padre da testimonio de Cristo en varios momentos en su vida pública, el primero en el bautismo, ¿verdad? Este es mi hijo. Pero también Juan, el Bautista, da testimonio de él. Escuchamos esto que dice Juan 1:29, dice el texto, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el texto, y Juan dio testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios, el elegido de Dios. Y pasa otro día. Dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Luego, aquí lo vemos confirmado por el testimonio no solo del Padre, sino del profeta, del Bautista, al elegido, al Cordero de Dios. Pero hay algo nuevo, algo novedoso aparece aquí. Y es que el Bautista tenía discípulos que le seguían a él, claro, el discípulo sigue, ¿no? Y cuando él señala ahí el Cordero de Dios a Jesucristo, estos dos discípulos que lo escuchan, ¿qué hacen? Siguieron a Jesús. Entonces vamos a entrar en esta realidad del discipulado, del seguimiento, que son palabras con las que estamos familiarizados, porque están en el Evangelio, están en la palabra de Dios, pero necesitamos profundizar un poquito en qué significa esto, qué realidad esconde todo esto, ¿verdad? ¿Es algo nuevo del Nuevo Testamento o ya aparece en el Antiguo? Pues ya es una realidad que está presente en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque Dios llama a su pueblo y el pueblo que acepta la llamada de Dios entra en alianza con Dios. El pueblo de Israel entra en una alianza con Dios. ¿Y qué significa esta alianza? Un compromiso mutuo, unas responsabilidades mutuas y por parte del pueblo seguir la instrucción que recibe de Dios, principalmente por medio de la ley y los profetas. Hay todo un caudal de sabiduría, de expresión de la voluntad de Dios para el pueblo. También Dios actúa así, consolando, exhortando, y el pueblo necesita acoger esa instrucción, esa enseñanza y obedecerla. Es una forma de seguir a Dios. Seguir, por tanto, Israel es discípulo de Dios, ¿verdad? Pero además, pues, esta realidad se va ampliando, de alguna forma se van formando escuelas con maestros, no escuelas en el sentido que entendemos hoy, como un lugar, ¿verdad?, donde se dan clases, no es eso, sino grupos de seguidores que escogen maestros, o los maestros pues van recibiendo a esos seguidores para acercarse más a la ley, a los profetas, para poder recibir esa transmisión de ese conocimiento de lo que Dios había revelado. Y se forman distintas escuelas, es decir, distintos grupos de discípulos en Israel que siguen a maestros, que siguen a
personajes que son tenidos en cuenta como rabís, como buenos maestros que enseñan la ley. Por tanto, eso se iba extendiendo. Y cuando aparecen profetas también, ellos forman escuelas de profetas. Es decir, tienen también sus discípulos. Y esto llega hasta el Nuevo Testamento. ¿eh? Pero lo vemos, por ejemplo, cuando Samuel, el profeta Samuel, 1 Samuel 12:14, dice, si teméis a Yahvé y le servís, si escucháis su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguís a Yahvé vuestro Dios, está bien, pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis, entonces hay consecuencias, ¿no? O sea, si seguís, ¿verdad? Y esto es una tónica, es una constante en Israel. Van surgiendo no solo, por tanto, esta necesidad de que el pueblo sea fiel a la alianza, esta llamada de parte de Dios a través de profetas para que sigan a Dios y su enseñanza, sino maestros, discípulos que van surgiendo. Y así llegamos al final del Antiguo Testamento, en que hay más de estos grupos y el profeta Juan Bautista pues aparece como un maestro, un profeta también que tiene sus discípulos. Pero ¿qué significaba discípulo en ese contexto? Pues la palabra discípulo, que el Nuevo Testamento usa, en griego macetes, significa uno que recibe instrucción de otro. O sea, más que alguien que va a unas clases, como entendemos hoy, ¿verdad? Alumno, no es eso, no es un alumno, es un seguidor, es un adepto, es alguien que quiere imitar a su maestro, imitar a su maestro, vivir como su maestro, alguien que comparte la vida con el maestro. Es mucho más amplio que aprender algo intelectualmente, no es solo eso, ni mucho menos. Hay una relación personal que se establece entre el maestro y el discípulo, como un padre con el hijo prácticamente. ¿eh? Así que, pues los discípulos pasaban todo el tiempo con el maestro, vivían incluso en sus casas generalmente y atendían a todo lo que enseñaba y a lo que hacía el maestro. Es decir, aprendían viendo también cómo obraba el maestro o si tenía un oficio, pues aprendiendo también el oficio que ese maestro practicaba. ¿Cómo se caracterizaba la relación entre el maestro y el discípulo? Por parte del discípulo había respeto, respeto reverencial, ¿eh? Una gran deferencia hacia el maestro, porque seguirlo significaba pues reconocerlo como maestro, con autoridad, aceptar su enseñanza, a nadie se le ocurriría cuestionarla, ¿verdad? Y seguirlo, literalmente, seguirlo hasta caminando detrás, a donde fuese. Además, el discípulo servía al maestro. Recordamos esa expresión del Bautista, no soy digno de desatarle la correa de los pies. Bueno, pues eso, quitarle la correa de las sandalias al maestro y lavarle los pies después del camino por esos caminos polvorientos, pues era un servicio que hacían los discípulos a sus maestros, ¿verdad? Pues toda clase de servicios que podemos imaginar, ¿verdad? La vida, las cosas cotidianas, pues se encargaban de esas cosas también. Y el maestro, por su parte, pues cuidaba del discípulo como un hijo. Lo alimentaba, lo reprendía si era necesario, lo alababa. Es decir, lo tenía como un hijo en quien se volcaba para pues, darle todo lo que tenía, enseñarle todo lo que sabía y, bueno, esperar pues, que fuese como él, ¿verdad? Luego, esta relación tenía un orden muy claro. Alguien que instruye y otro que recibe la instrucción, ¿verdad? Es una relación con un orden. Luego, pues también eh, el objetivo era preparar para una madurez. El discípulo tenía que alcanzar una madurez, una capacidad para poder pues, imitar también y vivir como el maestro ya
independiente, ya no necesitando más instrucción, sino pues, siendo ya capaz de seguir las enseñanzas morales que había aprendido, las enseñanzas de vida, toda la instrucción, todos los oficios que hubiese aprendido, ya por su cuenta. Pero eso no cortaba la relación con el maestro, como no corta la relación de un padre con su hijo adulto, ¿verdad? O sea, siempre había un vínculo. En fin, era una relación muy estrecha, muy fuerte y sobre todo una relación que tenía como centro la ley de Dios, la escritura, y de una forma práctica, cómo conducirse en la vida, cómo actuar y cómo vivir. Y en fin, vemos que en este contexto aparece Jesucristo. Y Jesucristo, el Padre lo presenta y el Bautista, el profeta lo presenta, da testimonio de él como el elegido del Padre. Es decir, el discípulo perfecto, el discípulo del Padre, y si la meta de un discípulo, a lo más que aspiraba, era a llegar a ser como su maestro, podemos decir que el discípulo perfecto de Dios Padre, Jesucristo, es como su maestro, es como el Padre. Es decir, tiene la misma capacidad, llega a esa meta, ¿eh? Esa perfección, es el discípulo perfecto. Y luego, ahora, como discípulo perfecto, llega a ser como su maestro, es maestro perfecto para nosotros, maestro perfecto para los hombres, pero no porque ha llegado a ser maestro como otro hombre, sino maestro divino, maestro divino. Es el elegido del Padre. Por tanto, el discípulo perfecto y el maestro como el Padre, ahora perfecto también. Igual que lo hizo todo bajo la dirección del Padre y del Espíritu, ahora nos enseña la enseñanza que ha recibido del Padre, lo que el Padre le comunica en el Espíritu. En fin, cuando Cristo, por tanto, el Maestro Divino, el Maestro Perfecto, el elegido, aparece en escena, ya había algo funcionando, ¿verdad? Esas escuelas que decimos, esos discípulos, esos maestros, y aparece él como maestro a quien reconocen como maestro, muchos. Le llaman hasta maestro bueno, ¿no? Pero, claro, no es uno más, no es uno más. Entonces, su ministerio de maestro viene a renovar lo que existía, no lo anula, pero lo eleva, lo transforma, lo lleva a plenitud y, de hecho introduce novedades que no podía haber antes en la relación de los maestros humanos y sus discípulos. Es un maestro nuevo, nuevo porque de hecho inicia la nueva alianza, es decir, el nuevo seguimiento de Dios a través de Cristo, el maestro nuevo. ¿Por qué? Pues porque con él empieza la plenitud de los tiempos, porque él es la plenitud de la verdad, la plenitud de la revelación y la plenitud del magisterio para los hombres. Luego él es un maestro diferente. Y lo vemos en su práctica, en su vida, cómo pues, él se presenta de forma nueva, ¿eh? Por ejemplo, en Marcos 1, 14, 15 vemos cómo anuncia la venida del reino de Dios. O sea, su enseñanza versa sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Anuncia lo que él conoce, porque el que ha bajado del cielo puede hablar de lo que conoce. Y él enseña a todos los que quieren oírle, pero les enseña de esto. Y empieza esa enseñanza y continúa con ese ministerio, además de forma itinerante. Él quiere pasar por todas las aldeas, pueblos, ciudades, por todos los sitios, llevando esta enseñanza y así dando oportunidad a que todos los hombres que oyen de él o que escuchan directamente su enseñanza puedan hacerse discípulos suyos, ¿verdad? Además, como maestro nuevo, lleva a plenitud la enseñanza que ya había. No la anula, no anula la ley. Sí que contradice
tradiciones humanas que se habían establecido, porque los hombres enseguida añadimos, suprimimos, cortamos, recortamos y hacemos de todo, ¿verdad? Metemos de nuestra cosecha y él eso no lo llevaba muy bien. Viene a corregir, sí, ciertos errores que había en la enseñanza que existía, pero la ley, lo que venía de Dios, no lo anula, lo lleva a plenitud, pero precisamente en esa plenitud lo perfecciona y hay una novedad. Por ejemplo, vemos Mateo 5:43 que dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Esto es una enseñanza nueva totalmente. Amplía, ilumina el significado de lo que estaba velado en el Antiguo Testamento, dándole su sentido pleno, llevándolo a la verdad completa. Su enseñanza, por tanto, es nueva. Podemos decir que es nueva con propiedad. Además, está fundada en su verdad, porque Él es la verdad de Dios. No se basa en opiniones, en lo que dice uno, en lo que dice otro, en discursos, en estudios, sino es la verdad de Dios. Es un mensaje directo, directo y perfecto. ¿Eh? El Padre es la fuente de su enseñanza. No necesita otras fuentes ni a ver, comparar con otros mensajes, otras enseñanzas, a ver si encaja o no encaja, y uno dice esto y otro dice otro. No, no, no. Esto es así y ya está. El Padre es la fuente directa de esa enseñanza que está basada en la verdad de Dios. Dice Juan 8:26, mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. Lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. A ver qué maestro del mundo humano se hubiese atrevido a decir algo así. Imposible, ¿verdad? Impensable. Pero él lo puede decir y lo dice. Es decir, su enseñanza es verdadera y es directa hasta el punto de que dice cosas como esta, para que nadie se lleve engaño y todo el mundo pueda posicionarse ante la verdad que él comunica. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir. Luego continuamente hace referencia a la fuente de su enseñanza, que es la verdad de Dios. Por eso su enseñanza sonaba radical, a veces inadmisible para los criterios humanos. Exigía una conversión, exigía un cambio en la mentalidad y en la vida, en el corazón del hombre. Él hablaba con claridad, con contundencia, y no estaba pidiendo disculpas continuamente. Bueno, si no os parece bien lo que digo, no, 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 no. Hablaba con verdad y con claridad y con radicalidad. Esto es algo que tristemente no se lleva mucho, ¿verdad? En el mundo, porque parece que lo que se lleva más bien es adornar los mensajes con muchas palabras, con mucha elocuencia. Y San Pablo, discípulo del buen Maestro Jesucristo, él también dirá, yo no he venido a vosotros con elocuencia humana ni con palabrería, sino con el Espíritu y el poder de Dios, igual que Jesucristo, ¿verdad? Igual que Jesucristo, con la verdad de Dios. Y anuncia la verdad de Dios tal como es, con radicalidad, con claridad. Pues bien, esto es lo que hace el maestro y esto le identifica como un maestro nuevo, diferente, el maestro, de hecho. Viene a hablar de temas espinosos, ¿eh? Pero no le importa tratar esos temas, aunque, por ejemplo, dice
Marcos 5:44. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? O sea, les estaba llamando, les estaba diciendo que vivían como los gentiles, que hacían lo mismo, que no se separaban, ellos que se creían distintos, ¿verdad? Vosotros, pues, sed perfectos. Puede haber un mensaje más radical que este, y claro y directo. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial. En fin, su doctrina también se identifica, se caracteriza porque es perenne, es perenne. No es algo para un tiempo, algo que se tiene que ir adaptando a las circunstancias, a las mentalidades, a las culturas, a ver si, bueno, pues unos lo viven de una manera, otros lo acogen de otra manera. Sí, su palabra es para todos y es para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo el maestro, pero mis palabras no pasarán. No pasarán, por más que los hombres no las quieran acoger o las quieran cambiar, eso es otro tema, pero su palabra no cambia, su palabra no pasa, su enseñanza no depende de los hombres, sino de la verdad que es de Dios. Como hemos dicho antes también, su enseñanza gira en torno al reino de Dios. Lo que le interesa es conducirnos, que sus seguidores, sus discípulos, puedan alcanzar el conocimiento, la vida, la realidad de su reino, entrar en su reino. Y esto es lo que continuamente hacía, directamente hablando del reino y de la necesidad de la conversión para entrar, y con parábolas con las que, con muchas imágenes, hablaba de esta realidad espiritual. Sobre la fuente de su doctrina, que es Dios mismo, el Padre, pues les dice también, por ejemplo, Juan 7:15, dice, los judíos asombrados decían, ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? No les entraba en la cabeza la sabiduría que tenía. Y dice, si este no ha estudiado en una de nuestras escuelas, ¿verdad? Con uno de estos rabís famosos que tenemos por aquí. No, 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 si no ha estado ni con este, ni con este otro, ni con el otro. Y sin embargo, sus palabras son asombrosas. Estaban asombrados, asombrados. Y él les dice, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Claro, eso es lo que no entiende, que su maestro no es un maestro humano. Eso es lo que les cuesta aceptar, que su maestro es Dios mismo, el Padre, y que él es el maestro divino. Su modo de enseñar también fue distinto, porque pues no se amolda a las formas humanas, ni busca estructuras humanas o seguridades, un sueldo, libros, y lo que sea, o una cátedra, sino que su modo de enseñar fue transmitir la verdad a los corazones de los hombres. Era explícito, era preciso, no andaba con rodeos. Su enseñanza fue muy directa. Por ejemplo, cuando habla con la samaritana, le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. O sea, le está diciendo, al que llamas marido no es tu marido. ¿Eh? O sea, esto es verdad. Esto no es verdad. Esto se dice así, esto se dice de esta otra manera. Define las cosas con precisión, con claridad. ¿Eh? No como ahora, que tristemente el lenguaje es difuso, es confuso, ya no se sabe qué significan las palabras y así no se puede enseñar la verdad, porque cada uno dice lo que quiere decir, pero de forma que no se entienda, que pueda parecer otra cosa.
No, el Señor era muy, muy explícito y muy preciso. Su enseñanza no requiere de largos discursos, sino que pone nombre a las cosas y dice la verdad. Además, su enseñanza se caracteriza porque Él se pone como ejemplo, practica lo que dice. Cuando enseña acerca del servicio, por ejemplo, dice Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Usa una palabra fuerte. Y dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Además del ejemplo, su enseñanza iba acompañada de obras de poder. Esto es otra diferencia radical con las enseñanzas habituales al uso por ahí, ¿verdad? Obras de poder. Dice Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, el que tiene autoridad para enseñar la verdad, tiene autoridad para obrar con poder, tiene autoridad para liberar de los demonios, expulsa a los demonios, tiene autoridad para sanar las dolencias, las enfermedades, porque es la misma autoridad, autoridad divina. En su enseñanza aprovechaba pues las cosas cotidianas que la gente conocía, las circunstancias, pues enseñaba verdades profundas con palabras sencillas, entendibles por todos, por todos. No, no era un lenguaje ahí muy rebuscado, con palabras complicadas que solo unos pocos podían entender. No, no, no. Hablaba de la cosecha, de la siembra, de la viña, de la higuera, de los rebaños, de los pastores, bueno, cosas que todo el mundo entendía y para referirse a realidades profundas del espíritu. Hablaba para todos, para el más inteligente y para el más sencillo, para que el que quisiese acoger su enseñanza, la pudiese acoger. En fin, hablaba con autoridad, enseñaba con autoridad y los que le oían reconocían esa autoridad. En Mateo 7:28 dice, sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina. Nuevamente, el asombro, ¿verdad? Su enseñanza era distinta. Y una de las cosas que les asombraba era esto. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. O sea, hay una diferencia total, completa ahí, ¿verdad? Se apartan completamente la enseñanza de Cristo y la de los maestros que había por ahí. ¿Por qué? Pues porque no tenían autoridad, se basaban en personajes famosos, interpretaciones de la ley que había hecho uno, había hecho otro, según las escuelas que había, ¿verdad? Los grandes rabís y decían, este enseñaba esto, este otro ha enseñado lo otro. Y bueno, pues había discusiones y no llegaban a una conclusión porque nadie tenía la verdad, nadie tenía la autoridad para decir esto es la verdad. Sin embargo, Cristo sí, Cristo enseña con autoridad y no cita a uno o a otro, sino que habla lo que el Padre le dice. Y como hemos ya dicho de alguna forma antes, su enseñanza no halagaba los oídos precisamente, ¿eh? No hacía concesiones a la galería. Incluso a veces sus palabras eran duras, severas. Hablaba, por ejemplo, a veces a los fariseos, ¿verdad? De una forma muy fuerte. No hace falta recordar aquí, pero hay muchos textos en los que emplea en su enseñanza, porque es enseñanza de Cristo, palabras duras, por citar un ejemplo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. O sea, les pone bien, ¿eh? Pero define, o sea, da luz sobre la realidad, da luz sobre la verdad, lo que hay en el corazón.
y sobre todo denuncia el engaño, la hipocresía, la falsedad, ese corazón doble, ese dar una imagen, pero tener una intención mezquina por ahí, torcida. Él lo denuncia y habla, por tanto, con claridad, independientemente de que esto le llevase a ser más popular, menos popular, de que le tuviesen bien considerado, menos considerado, de que le trajese problemas o no, independientemente de todo eso, hablaba con claridad y si era necesario, con dureza. En fin, Cristo vemos cómo es un maestro diferente, diferente por todo, por su origen divino, su naturaleza divina, por la enseñanza que da, por sus objetivos e intereses, por cómo enseña, por las promesas que hace. Es admirado por unos, odiado por otros, pero sorprende a todos. Su enseñanza no pasó inadvertida. De hecho, no es solo un maestro diferente, es el verdadero maestro, el maestro divino, que ahora también, porque su enseñanza no pasa y porque él sigue ahora con su enseñanza llamando a los hombres a la verdad, es decir, a él, a seguirle a él, está esperando también una respuesta de nuestra parte que tiene que ver con el discipulado, como los que seguían a aquellos maestros en aquel tiempo. Ahora tenemos al maestro verdadero para hacernos discípulos del maestro verdadero, del único maestro. Y esto es otra cosa, que si la enseñanza de Cristo no se compara con ninguna otra, porque es distinta a lo que hay al uso en aquella época y ahora. Y ahora, una enseñanza totalmente distinta. ¿Y cuánto tendríamos que imitar y ser y actuar como el maestro, ¿verdad? Si somos discípulos suyos. Pero, por un lado, si su enseñanza es distinta, su magisterio es distinto y es único, también el ser discípulos de Cristo debería ser algo único. Y si ha habido tantos discípulos en la historia, en Israel y después, que han seguido a maestros, ¿cómo debería ser nuestra relación con nuestro maestro, al que aceptamos su autoridad, su verdad, Jesucristo? ¿Cómo debería ser? Es decir, ¿cómo deberíamos responder a su enseñanza para vivir como discípulos suyos? Pues de una forma, por lo menos, con la intensidad, con el interés, con la devoción, con el respeto, con el amor, con el servicio, por lo menos como aquellos discípulos trataban a sus maestros, ¿verdad? Por lo menos. Y digo yo que algo más, porque este no es un maestro más. Luego, ser discípulos de Cristo es realmente una bendición, porque somos discípulos del mejor maestro, pero al mismo tiempo una exigencia. Una exigencia que no significa, pues no sé, una carga, no es una carga, una exigencia de llevar una vida grande, una vida de aprendizaje e imitación de alguien tan grande como Jesucristo, el único maestro. Luego, es una exigencia que es una bendición, que implica una transformación de nuestra vida, claro, lógicamente, para aprender e imitar a nuestro y al único maestro. Gloria al Señor.